Fue con mucha curiosidad que comencé a ver este drama que se basa en la novela Mo de You Sushi escrita por Mo Siang Tong-siu. Puedo decir que ha sido una agradable sorpresa. Buxian es un discípulo de la secta Junmenjian y también es conocido como el patriarca Ying. Era huérfano y criado por Jian Fengmian como su propio hijo. Buxian es un tipo ingenioso, arrogante y travieso. Pero también es leal que protegerá a los débiles a su manera. Empuña la espada suiviana y también una flauta. Sus especialidades son el cultivo demoníaco y la invención de técnicas espirituales. Tiene un alma gemela en Langwang y vive en el cuerpo de Mo Suayu. Jian Cheng es el hijo de Jian Fengmian. Se convirtió en el líder de la secta Junmenjian después de la muerte de sus padres a manos del clan Wen. Jian Zhen creció junto con Buxian, pero su relación se tensó cuando este último comenzó a desviarse hacia prácticas de cultivo poco ortodoxas. También tiende a sentirse inferior a Buxian, ya que este último es más inteligente y mejor que él en las técnicas de cultivo. Sin embargo, Jian Zhen es un hombre honesto al que le gusta seguir las reglas. Tiene sentimientos por Wen Qin que no funcionaron debido a su odio por la secta Wen cuando sus padres fueron asesinados por ellos. Shen Li es la hermana mayor de Jian Zhen. También trata a Buxian como a su propio hermano pequeño y lo adora. Shen Li entiende muy bien a Buxian y siempre ha confiado en que él sea bueno. Como tal, Buxian también es muy protectora con ella. El interés amoroso de Shen Li es Jin Sixuan, con quien luego se casa y le dio un hijo, Jin Lin. Murió durante la batalla entre Buxian y todos los miembros de las demás sectas. La residencia de la secta Gusulan se encuentra en Cloudricesis, rodeada de montañas. Cultivan usando música. Como la secta fue fundada por un monje, se impone una disciplina muy estricta a sus miembros. Hay miles de reglas en Cloudricesis. Wang Yi también es conocido como Lord Wang en la secta Gusulan. Empuña una espada y una cítara. El tío de Wang Yi, Lan Qiren, es el anciano respetado de la secta, mientras que su hermano, Lan Zichen, es el líder. Ambos fueron criados por Lan Qiren de una manera muy estricta. Por lo tanto, Wang Yi es muy distante hasta el punto de ser frío e inexpresivo. Pero es un hombre recto, muy sencillo y su reputación le precede. Su personalidad es totalmente opuesta a la de Buxian, pero son almas gemelas. Zichen es el hermano mayor de Wang Yi. También es el líder de la secta Gusulan. Jin Wanshao y Nai Minghue son sus hermanos jurados. Zichen es una persona tranquila y comprensiva. También es muy confiado en los demás. Zizui fue salvado por Buxian cuando era muy joven. Vivió entre los miembros de su clan junto con Buxian durante algún tiempo. Más tarde, Wang Yi lo salvó y lo trajo de regreso a la secta. Creció para ser un discípulo disciplinado, racional y capaz. Wang San es el líder de la secta Jin. Su hijo predilecto es Jin Sixuan, a quien prefería que fuera su sucesor. Sin embargo, tiene algunos hijos ilegítimos debido a sus formas de mujeriego, incluidos Jin Wanshao y Mo Suayu. Wanshao es el hijo ilegítimo de Wang San. Su madre es una prostituta. Como tal, los demás lo desprecian constantemente y su propio padre lo rechaza en las etapas iniciales. Nai Minghue se compadeció de él y lo nombró su general adjunto. Más tarde, Wang San aceptó a Wanshao de nuevo en la secta Jin cuando su periodo como espía ayudó a todos a destruir la secta Wen. Wanshao es una persona paciente y de buenos modales en el exterior, pero tiene mucho equipaje emocional debido a su ilegitimidad. Qin Su es la esposa de Wanshao. Ella es la hija del líder de la secta Laolin Qin. Esta secta es una subordinada de la secta Jin. Wanshao siguió adelante para casarse con ella para asegurar su propia posición en la secta Jin. Tampoco está en condiciones de ofender a ninguna de las partes por su propia supervivencia. Jiquan es una persona orgullosa y asumida heredera de la secta Jin. Sin embargo, es justo y equitativo en todos sus tratos. Jiquan y Shen Li tienen un acuerdo de compromiso, pero fue cancelado inicialmente debido a su renuencia a ser presionado en un matrimonio arreglado. Pero a medida que pasa el tiempo y se da cuenta de lo buena persona que es Shen Li, Jiquan se enamoró de ella y terminaron como una pareja casada. Murió a manos de Wen Ning.
Jinling. Jinling es el hijo de Jiquan y Shayli. Sus padres murieron cuando él todavía era un bebé. Su tío paterno y materno es Wanshao y Jianzhen respectivamente. Jinling es de mal genio y puede ser un poco arrogante y travieso como Wuxia. La base de la secta Wen está en Nait Yisiki. Su motivo es el sol, que significa longevidad. Es la secta más poderosa, pero con el poder también viene la arrogancia, especialmente cuando comenzaron a poner sus manos en el metal Shin. Ruan es el líder de la secta Wen. Es muy ambicioso y quería gobernar sobre todas las demás sectas. Para lograr su objetivo, persiguió las piezas de metal Shin una por una. También mató a cualquiera que se opusiera a su ambición. Wen Chao. Wen Chao es uno de los dos hijos de Ruan. Es una persona cruel y arrogante que no duda en matar. Wen Qing. Wen Qing es médico y pertenece a la rama sanadora de la secta Wen. Su capacidad para sanar significa que tiene valor para Ruan. Ella tiene una personalidad reservada y es amable de corazón. También tiene un hermano menor que proteger, lo que la obliga a cumplir las órdenes de Ruan y Wen Chao a veces. Wen Ning. Wen Ning es el hermano menor de Wen Qing. Es muy tímido y tiene una extraña dolencia debido a una experiencia cercana a la muerte cuando era joven. Pero puede relacionarse fácilmente con Wuxian, ya que este último ha sido amable con él. Wen Ning confía mucho en Wuxian y lo respeta mucho. También es conocido como el General Fantasma. La sede de la secta Qingel Nai está en el Reino Inmundo. Sus técnicas de cultivo implican más agresión mediante el uso de espíritus más feroces y cuchillas pesadas en lugar de espadas. Nai Minghue. Minghue es el líder de la secta Nai. Puede ser de mal genio pero justo. Empuña una espada y es un cultivador feroz. El método de cultivo de la secta Nai transformará gradualmente su temperamento de mal en peor. Se apiadó de Wanshao, pero sus otros subordinados nunca respetaron a este último. Minghue cortó su relación con Wanshao cuando este último mató a su general como venganza. El general a menudo se burlaba de Wanshao como hijo de una prostituta, por lo tanto, indigno. Sin embargo, su relación se reparó un poco cuando se convirtieron en hermanos jurados después de la campaña Sun Sot que derribó a la secta Wen. Nai Waisan. Waisan es el medio hermano menor de Minghue. Minghue espera mucho de Waisan, pero este último no tiene talento real en el cultivo. Waisan tiene miedo y respeto por su hermano mayor. En los primeros días, Waisan a menudo jugaba con Wuxian. Después de la muerte de Minghue, Waisan heredó el puesto de líder. A menudo aparece como despistado con poco conocimiento sobre cómo manejar los asuntos de la secta, pero tiene el apoyo de los hermanos jurados de su hermano, Wanshao y Zichen. Otros. Xiao Xingchen. Xingchen y la madre de Wuxian fueron discípulos de Baosan Sanren. Dejó las montañas para bajar al mundo mortal, pero no es miembro de ninguna secta. Xingchen es un buen espadachín y tiene un buen amigo en Son Lan. Se quedó ciego cuando le dio sus ojos a Son Lan, quien fue herido por Xue Shang. Son Lan es un cultivador del templo Baixue. Xue Shang lo cegó, pero recuperó su visión después de que Xingchen le donó sus ojos en secreto. Cuando Son Lan alcanzó a Xingchen nuevamente en la ciudad de Yi, tiene que luchar contra Xue Shang pero no tuvo éxito. Xue Shang. Xue Shang es una persona muy malvada y cruel. Tiene un pasado trágico siendo un huérfano con poco que comer en las calles. Intimidado por Chan Xiang cuando era joven, exigió venganza matando a todos sus miembros años después. Xue Shang trabajó para Ruan para reunir todas las piezas de metal Shin y luego colaboró con Wanshao. Fue salvado por el ciego Xingchen cuando había sido gravemente herido por los enemigos y estaba huyendo. Sueya. Sushi es la líder de la secta Mouling Su. Es un exdiscípulo de la secta Wusulan, pero los traicionó debido a su comportamiento débil frente a la presión.
se fue a establecer Moorings utilizando las mismas técnicas de cultivo de su antigua secta. Por lo tanto, no tiene mucho respeto de los demás debido a sus habilidades inferiores en comparación con Wang Yi. Sin embargo, Sus Chi disfruta de la protección de Guan Shao, quien lo usa para lograr su propio objetivo egoísta. Este drama de fantasía chino comienza con la resurrección de Wei Wuxian, que ha estado muerto durante 16 años. Se ha hecho cargo del cuerpo de Mo Xuanzhu, un hijo ilegítimo de Jin Wanzan. Un ritual de sacrificio permite a Xuanzhu renunciar a su cuerpo para convocar al espíritu de Wuxian. Su propósito era la venganza, ya que había sido tratado cruelmente por la hermana de su madre y su familia, además de ser expulsado de la secta Jin. Después de resucitar y entrar en contacto con familiares y conocidos, Wuxian tuvo un flashback sobre lo que sucedió antes de su muerte. Era hijo de un sirviente y huérfano a una edad temprana. Fue adoptado por Jian Fengmian y creció junto con sus hijos, Jian Zheng y Jian Shenli. Hace 16 años, Wen Ruan estaba tratando de expandir su poder. Su objetivo era usar el poderoso metal Jin, que ha sido roto en pedazos y sellado en diferentes lugares, para gobernar sobre todas las demás sectas. La creencia era que había 4 piezas de este metal, de las cuales Ruan había recogido 3 de ellas. En el conflicto con la secta Wen, los padres adoptivos de Wuxian fueron asesinados y el núcleo dorado de Jian Zheng se derritió. El núcleo dorado es integral para el cultivo y Wuxian sabía que Jian Zheng desperdiciaría su vida sin la capacidad de cultivarse. Como resultado, Wuxian le dio en secreto su núcleo dorado a Jian Zheng con la ayuda de Wen Qing. Sin un núcleo dorado, no tenía la capacidad de defenderse cuando fue atrapado por Wen Chao. Caído en los túmulos funerarios, Wuxian absorbió mucha de esa energía negativa. También forjó el sello Tigre de Estigia para ayudarlo a ejercer control sobre cadáveres y espíritus oscuros a través de su flauta. Aconsejado por su buen amigo, Lan Wangji, para detener el cultivo demoníaco que podría dañar su cuerpo y alma, Wuxian se negó obstinadamente. Wuxian murió dejándose caer hacia atrás desde un acantilado. Perdió la cabeza después de que los espíritus oscuros que convocó indirectamente causaron la muerte de su hermana adoptiva y su esposo. Su buen amigo, Lan Wangji, trató de salvarlo, pero Jian Zheng vino por detrás para detenerlo. 16 años después de que Wuxian resucitara, cosas extrañas comenzaron a aparecer para llevarlo a él y a Wangji a descubrir la verdad detrás de la muerte de Shenli y su esposo. ¿Quién es el verdadero cerebro detrás de Xena? ¿Wuxian robó la última pieza del metal Jin? El final indómito, alerta de spoilers. La escena final en el último episodio de The Untamed muestra a Wuxian y Wangji despidiéndose mutuamente. Pero justo antes de que se corte, Wuxian se da la vuelta después de que una voz que sonaba como Wangji lo llama. Entonces, ¿puedes decir que es un final feliz? La respuesta es no. Otros siempre han especulado que Wuxian fue quien robó la última pieza del metal Jin de Xue Zhang mientras este último estaba cautivo. Pero su sello Tigre Estigio en realidad está forjado a partir de la espada encontrada dentro de la tortuga gigante que mató mientras estaba atrapado en una cueva con Wangji. ¿Quién mató a Shenli y Jiquan? Si bien parece que Wuxian fue quien mató a Jiquan cuando perdió el control de Wen Ning, el villano detrás de la trama es Jin Wanshao. Wanshao sabía que Jin Hixun tendería una emboscada a Wuxian mientras se dirigía a celebrar el nacimiento del hijo de Shenli. Le contó a Jiquan sobre el asunto que llevó a este último a correr a la escena para detener la pelea. Luego, una melodía oscura robada en secreto de la secta Wusulan se usó sutilmente para interferir con la melodía de la flauta de Wuxian. Esto hizo que Wen Ning perdiera el control y apuñalara a Jiquan. Una situación similar ocurrió durante la batalla de Wuxian con todas las sectas después de la muerte de Jiquan. Wen Qing y Wen Ning se rindieron y presumieron asesinados. Sintiéndose enojado, Wuxian convocó a los espíritus oscuros para luchar contra todos sus enemigos. Pero estos espíritus se volvieron desenfrenados cuando Wanshao tocó una melodía para controlarlos en la clandestinidad. En la confusión, Shenli murió después de ser apuñalado por error por un miembro de otra secta que quería matar a Wuxian. El destino de Wanshao. Wanshao murió a manos de Lan Zichen. Eran hermanos jurados y Zichen le mostró misericordia hacia el final cuando se revelaron sus malas acciones.
Sin embargo, Nai Weizan engañó a Zichen para que apuñalara a Wang Xiao. Weizan afirmó que Wang Xiao se está preparando para atacar a Zichen por detrás. Wang Xiao fue quien mató a su propio padre como venganza por los malos tratos y se casó con su propia media hermana, Qin Su. Su esposa también es una hija secreta y legítima de Jin Wanzan. Qin Su fue concebida después de que su madre fuera violada por Wanzan mientras estaba borracha. Ella lo mantuvo en secreto de su esposo, así como de Wanzan hasta que se arregló el matrimonio entre Wang Xiao y Qin Su. La madre de Qin Su luego le contó a Wang Xiao el secreto, pero él siguió adelante para garantizar su propia seguridad y posición. También hizo arreglos para que mataran a su hijo y culpó a su enemigo, ya que sabía que su descendencia era producto de la endogamia. Cuando Qin Su se enteró del secreto, fue inmovilizada por Wang Xiao y luego murió cuando tomó un cuchillo y se apuñaló frente a todos. En cuanto a Nai Minghue, Wang Xiao envenenó lentamente su mente con melodías oscuras y finalmente lo mató. Aunque eran hermanos jurados, Minghue siempre había sospechado de Wang Xiao como el culpable que permitió que Xue Yang escapara. La cabeza de Minghue fue cortada, que luego fue guardada por Wang Xiao en una cámara secreta en su habitación. Es a través de la espada espiritual y el espíritu de Minghue que le proporcionaron pistas a Wuxian que Wang Xiao es el villano detrás de su muerte. El verdadero villano detrás de escena. No se profundizó en gran detalle, pero el cerebro detrás de todos los acontecimientos resulta ser Weizan. Si bien parece despistado durante casi todo el drama, su verdadera personalidad emerge hacia el final. Ha sido paciente y ha esperado su momento de venganza contra Wang Xiao, quien mató a su medio hermano. Wuxian lo sospechó al final, pero como dijo, ya no importa para entonces. Weizan probablemente se enteró de las sucias acciones de Wang Xiao a través de Mo Xuanyu, aunque no vi que esto se revelara en el drama. Esta es mi suposición, ya que Weizan nunca habría sabido lo que Wang Xiao había hecho. Esto también explica por qué la última marca en el brazo de Wuxian desapareció después de que Wang Xiao fue asesinado. Significa que la venganza contra todos los enemigos de Mo Xuanyu se ha completado. Dado que Weizan es débil en el cultivo, necesitaba la ayuda de Wuxian para desenmascarar a Wang Xiao. En el camino, ayudó a dejar caer pistas para llevar a Wuxian y Wang Yi a Wang Xiao. Muchas personas han preguntado sobre el alcance del factor BL en Danteim. Algunos prefieren escenas románticas más explícitas entre los dos protagonistas masculinos, mientras que otros no. Para mí, las escenas de BL son muy sutiles. Todo lo que obtendrás son solo miradas anhelantes y burlas. A menos que hayas leído la novela, probablemente ni siquiera obtendrás el mensaje de amor detrás de algunas de estas conversaciones y escenas con Wuxian y Wang Yi. Supongo que lograron el equilibrio correcto. No ofende a los que son más conservadores, mientras que todavía tiene suficientes sutilezas para entusiasmar a los fanáticos de esta novela. Si no puedes tener suficiente de ellos, también puedes escuchar la canción principal, Wu Ji, que cantaron a dúo. Xiao Chan es una alegría de ver cómo logró dar vida al personaje de Wuxian. Wuxian es un personaje bastante bien desarrollado con una amplia gama de emociones. Puede ser arrogante, juguetón, dulce y oscuro. Puedes ver su cambio en el comportamiento de su lenguaje corporal y expresión facial, que es muy fácil involucrarse en este personaje. Por otro lado, la personalidad de Wang Yi es muy reservada e inexpresiva. Por lo tanto, creo que es un papel mucho más difícil de asumir. Pero gracias a la gran química entre Xiao Chan y Wang Shibo, lograron demostrar que Wang Yi es capaz de emociones profundas, aunque pueda parecer frío. No tengo mucho de qué quejarme con respecto al resto del elenco. Algunos son geniales, como Paul Yubin, quien interpretó a Wen Ning, mientras que otros son pasables. Pero lo más destacado sigue siendo los dos protagonistas principales, y esto es lo que encuentro que empuja el drama a un nivel superior. Veredicto general. Tengo que decir que Danteim puede ser un poco difícil de seguir, especialmente para aquellos que no han leído la novela. Hay muchos personajes que de alguna manera se unen entre sí para crear una reacción en cadena que puede ser confusa en las etapas iniciales. También hay una falta de explicación sobre ciertos aspectos importantes, como la flauta que maneja Wuxian y el sello tigre de Estigia.
El final está abierto a la interpretación y a los espectadores nunca se les dice realmente cómo y por qué la mente maestra definitiva organizó todo el esquema. Las pistas están ahí, pero tendrías que juntarlas y hacer algunas conjeturas. Sin embargo, no diría que todo el drama y su final son decepcionantes. En contraste, vale la pena verlo. Solo tienes que ser paciente para quitar gradualmente las capas y comprender la imagen completa. Después de todo, alrededor de 30 episodios son flashbacks para dar a los espectadores la historia de fondo de Wuxian. Ciertamente no es tan sencillo como Deep in the Realm of Ancients de TVB o tan heroico como Even Sword and Dragon Sabre. Mi veredicto general para la revisión de The Ante-In sería verlo por la trama y la química entre los dos protagonistas masculinos. Ten paciencia y después de unos 10 episodios más o menos, podrás entrar en la historia y no podrás dejarla ir desde allí. El factor BL no es tan fuerte como el sentimiento de hermandad que reemplaza cualquier noción romántica para mí. Si bien otros podrían interpretarlo de manera diferente, no resta valor a la trama general y la capacidad de disfrute de este drama ciencia. Así que, ve y